anticipándonos, nada más ni nada menos, porque vamos a contar aquí en la obra del bombero con la presencia de Juan Godoy, autor de un librazo, una obra que la descubrí honestamente en internet a partir del momento en que supe que podíamos contar con su presencia y no pude parar de leerla, como que son esos libros que queman en la mano, por lo menos a quien les habla, que comparte la idea de este grupo que hace la obra del bombero, de este centro Artigas, esta idea de la patria grande, de reivindicar el sueño de la patria grande de los pueblos libres. Juan Godoy, autor de La brasa ardiente contra la cuádruple infamia. Atenti todos los revisionistas históricos, ya no vamos a hablar de la triple infamia, de la guerra de la triple infamia, perdón, sino la cuádruple infamia. Los levantamientos de los pueblos de las provincias interiores contra la guerra del Paraguay. Bienvenido, Juan Abel Fenoglio, en nombre de los bomberos de Reconquista, te damos la bienvenida. Hola Abel, hola a todos los compañeros por allá, por Reconquista, por Chaco, a los que estén escuchando también, de otros lados. Les mando un saludo, un placer estar hablando esta tarde con ustedes. Muchas gracias, Juan. ¿Desde dónde te conectás que te estoy oyendo mejor de lo que mis compañeros me reciben a mí? Yo estoy en Buenos Aires, en la zona, digamos, de Remedio de Escalada. Bien, se ve que Internet también como Dios atiende en Buenos Aires. Bueno, Juan, contanos un poco de qué va esta obra que te has propuesto llevar adelante y que en mi modesta opinión has logrado de manera tan acabada sobre un tema que o ha sido ocultado tradicionalmente o ha sido maltratado por la historiografía oficial. ¿Qué es lo que te llevó a encarar este proyecto? Bien, sí, la idea de trabajar sobre los levantamientos del interior argentino, fundamentalmente en el marco de la guerra contra el Paraguay, de esa guerra que se ha denominado como la Triple Alianza, que Alberti ya en sus años mayores la rebautiza como Triple Infamia, y nosotros jugamos un poco con esa idea, decimos la Cuádruple Infamia. Ahora, una de las cuestiones, ahora remarco por qué. Bien. La intención era tratar, porque de la guerra del Paraguay hay una cantidad impresionante de escritos, digamos, tanto desde la historiografía oficial como desde el revisionismo histórico, escritos, la verdad que son varios fantásticos, como el de José María Rosa o el de o los trabajos de León Pomer, ¿no? Pero no había tantos trabajos, veía yo, justamente que aborden más específicamente la cuestión de los levantamientos del interior, ¿sí? A excepción de un trabajo fundamental que a mí también me sirvió como guía de León Pomer, que son 5 años de guerra civil en la Argentina, mayormente no se le había prestado atención particular a esa parte, ¿no? Eso por un lado, y por otro, también algo que el revisionismo ya viene marcando hace tiempo, es el papel de Gran Bretaña en esta guerra infame, ¿no? Eh, es más, entonces ese papel de Gran Bretaña muchas veces queda oculto, ¿no? El revisionismo se ha ocupado justamente de poner sobre la mesa el papel del imperialismo británico en la guerra, y nosotros ahí por eso decimos la cuádruple infamia en lugar de triple, porque claro, no son solo Argentina, Brasil y el Uruguay los que hacen la guerra contra el Paraguay, sino que aparece fundamentalmente Gran Bretaña, ¿no? También como armador, artífice de esa alianza y de la destrucción del pueblo hermano paraguayo, ¿no? Muchos dicen, bueno, cuando uno quiere ver, develar los intereses, los verdaderos intereses en torno a una guerra, alguna contienda, hay que dar cuenta de quién es el que la financia o quién es el que se beneficia, ¿no? Mayormente estas dos cosas están vinculadas. Bueno, nosotros que observamos que la guerra del Paraguay mayormente es financiada a través de algunas firmas británicas, ¿no? Fundamentalmente la banca Rothschild,
sobre todo en el caso de Brasil, y la banca de la Baring Brothers en el caso de la Argentina. Juan, y concretamente, más allá de que las financiaciones ya sabemos lo que han significado históricamente para nuestro país, ¿en qué se beneficiaba el Imperio Británico? ¿Por qué este afán de destruir esa nación que parecía avanzar hacia una idea de progreso distinta? Tal cual. Bueno, hay dos, tres cuestiones que son fundamentales que uno puede observar de por qué el interés británico en destruir el Paraguay. Una es un poco la que vos avisorás en la última parte de la pregunta, ¿no? Que es que justamente Paraguay era el país más desarrollado de Sudamérica, ¿no? Un desarrollo que venía desde el gobierno de José Gaspar de Francia, que termina en el 40, y que continúan Carlos Antonio y Francisco Solano López, ¿no? Eso había Perdón, llevado Juan, a que... perdón. Estamos diciendo, me interesaría remarcar esto, porque en la conciencia popular, esta historia oficial y su poderío, incluido el sistema educativo, nos han grabado a fuego que Paraguay fue históricamente el país retrasado, ¿verdad? Uno de los pobrecitos de América Latina. Y según lo que vos decís, no fue tan así. Exactamente, ¿no? Porque justamente en gran medida que Paraguay haya quedado como un país pobre después o empobrecido, digamos, tiene que ver con la guerra y la destrucción que lleva a la misma, ¿no? Porque Paraguay tenía, digamos, tempranamente, tenía un modelo que protegía la manufactura local, ¿no? Al mismo tiempo, al tener esa protección de la manufactura local, se había dado una profundización en la industria metalúrgica, donde hay altos hornos de acero, ¿no? Por ejemplo, en Ibicuí, también existe una línea de ferrocarril, también existe la primera línea telegráfica, una marina mercante, el control monopólico también de industrias como la yerba mate, de los tabacales. La educación incluso es gratuita y obligatoria desde 1828, si recordamos en el caso de la Argentina, es desde 1884, es decir, y no existe en Paraguay también, antes de la guerra, digamos, el latifundio, que es un mal que aqueja a gran parte de América Latina, ¿no? Sino que el suelo era repartido equitativamente a través de una institución que se llamaban las estancias de la patria, ¿no? Claro, entonces este Paraguay desarrollado es justamente el modelo que Gran Bretaña no quiere para ningún país de Sudamérica, ¿no? Inglaterra, después del proceso de emancipación, después de nuestro proceso de emancipación del siglo XIX, ¿no? Lo que va a procurar fundamentalmente es que ninguno de los países se desarrolle industrialmente y va a hacer todo lo posible para que no se desarrollen. Ahí tenemos una de las claves, ¿no? Otra de las claves es que Inglaterra también acababa de perder el algodón en la guerra civil en el norte de América, es decir, en los Estados Unidos. Claro, la guerra civil es de 1861 a 1865. Inglaterra apoya al sur, ¿no? Digamos, el sur esclavista, porque ahí obtenía el algodón. Bueno, en 1865 inicia formalmente la guerra contra el Paraguay y Inglaterra está ávida, digamos, del algodón, en este caso paraguayo. También eh, Paraguay venía sin este modelo de desarrollo, lo venía encarando sin ningún tipo de endeudamiento, ¿no? Y esto también es central porque Gran Bretaña, en esta forma de dominio invisible que va a entablar después del proceso de emancipación, uno de los puntales principales es el endeudamiento, ¿no? Que acá comienza en los años de Rivadavia con el empréstito justamente con la casa Baring Brothers por 1 millón de libras esterlinas. Bueno, entonces, al terminar la guerra, Paraguay también va a ingresar al sistema de endeudamiento, no va a ser fuertemente endeudada, ¿no? Y claro, entonces Inglaterra no tenía intención en que haya un polo de desarrollo industrial en el centro de América y ese polo también que irradiaba sobre las provincias argentinas y demás, es una forma de complementar o fortalecer el modelo que Gran Bretaña pretendió para Sudamérica, que fue un modelo de división, ¿no?
un modelo de balcanización o de segregación de las patrias. Que no surja una, dos, tres grandes patrias, digamos, sino que surjan muchas patrias chicas, ¿no? En lo posible enemistadas entre sí. Y todas, digamos, como economías semicoloniales, dependientes, productoras de algún producto primario solamente, ¿no? Integrarlas al sistema internacional, a la División Internacional del Trabajo, digamos, a partir de la producción de alguna materia prima. Juan, Bien. ¿qué tal? Una pregunta. Sí. ¿Por qué a veces yo me lo he preguntado, es tan terrible esta guerra, tan dispara además? Eh, si, si vos llegaste a leer o si tenés alguna opinión, no, ¿por qué Paraguay no en determinado momento no negocia? No hubo posibilidades, no le dieron, digamos, no había espacio. ¿Por qué? Porque de este lado, con todo esto que nos estás contando, no había posibilidades para que haya eso, o también en el caso de Paraguay. Esta historia del Paraguay también es una historia que está en todo este desarrollo de 1811 hasta que empieza la guerra. También está de alguna manera alejado Paraguay de algunos movimientos como fue el artiguismo, como que se aisló un poco. Pero, ¿cómo lo ves a este tema? Te tiro así una punta, no es una pregunta, es un tema. No, bien, bien, es una cuestión, digamos, también central, ¿no? Porque es cierto lo que vos remarcás, ¿no? Paraguay en cierto punto va a terminar como encerrándose un poco sobre sí mismo, ¿no? Y en cierto punto va a terminar, digamos, sin lazos con determinados movimientos como podía ser el artiguismo, como vos bien indicás. Ahora lo particular es que Paraguay de ese aislamiento, digamos, entre comillas, puede sacar una ventaja, digamos, ¿no? La ventaja de este desarrollo, ¿no? Ahora bien, lo que quizás ese aislamiento también explica la primera parte de lo que vos preguntás, ¿no? Cómo a Paraguay un poco que queda encerrada sobre sí misma, ¿no? Digamos, el mitrismo avanza sobre el noroeste argentino fundamentalmente y como que se va cerrando todo sobre el Paraguay y termina un poco echada a su suerte, ¿no? Difícil también sería visorar eh, para Paraguay una guerra de inusitada violencia como la que se dio, ¿no? Y de esta alianza tan infame, ¿no? Ahora bien, lo que sí se encuentra en todo este periodo es un vínculo fundamentalmente con el interior argentino, ¿no? Con el noroeste argentino y con el litoral argentino. Por eso, nosotros hacemos énfasis en los levantamientos y las resistencias de los pueblos del interior. Porque, Claro, 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 perdón. Que eso, Juan, perdón, creo que es uno de los grandes hallazgos y tal vez la beta central de tu tarea, ¿verdad? Poner la lupa sobre una guerra civil que así como se oculta el verdadero sentido y las motivaciones reales de la guerra del Paraguay, o contra el Paraguay, mejor dicho, también se oculta la guerra civil que vivió al interior la propia Argentina, casi contemporáneamente y a posteriori de esta conflagración. sí, tal cual. Es decir, nosotros podríamos ver, siguiendo un poco el desarrollo que hizo también el Alberdi en sus años mayores. Alberdi es opositor a la guerra, ¿no? Nosotros sabemos que Alberdi como que en sus años mayores revisa varias de las posturas que había tenido. Yes. Algunos dicen, bueno, hay dos Alberdi, uno joven, otro de sus años mayores. Algunos podrían decir, hay tres Alberdis, uno joven, muy joven, otro intermedio y otro mayor. Pero más allá de eso, Alberdi ya marcaba de que la guerra del Paraguay en cierto punto contra el Paraguay nosotros podríamos decir, la última etapa de la guerra civil o una de las últimas etapas de la guerra civil, ¿no? Él dice, claro, no es una guerra internacional, sino es una guerra, es parte de la guerra civil. ¿Por qué? Porque lo que se están disputando son dos modelos de nación posibles, ¿no? Una que apunta, digamos, a la soberanía política desde el logro de la independencia económica, a partir del desarrollo de las fuerzas productivas propias, ¿no? La integración de todos los sectores sociales y el resguardo de la cultura nacional, y
otro modelo de nación posible, que es el que va a terminar triunfando, que es el modelo de nación dependiente, productor de materias primas, elitista, europeísta, ¿no? Entonces, claro, es parte de la guerra civil. Es más, José María Rosa se va un poco anterior y él dice, el drama es parte del drama que comienza en Caseros, dice él, ¿no? O sea, es parte del drama que comienza Claro. en Caseros haciendo un recorrido Caseros, Pavón y en la guerra de policía contra el noroeste argentino y finalmente la guerra contra el Paraguay. Pero claro, el interior argentino es un hervidero cuando Claro. estalla la guerra, ¿no? Hay sublevaciones y levantamientos por todos lados, ¿no? Y esto pone en dudas al gobierno, pone en dudas la guerra y pone en dudas también al gobierno de Mitre. Y por eso también, Claro. más allá del desarrollo que tenía el Paraguay, por eso también la guerra dura tanto, porque Mitre había dicho que en 3 meses, en una arenga que da, había dicho que en 3 meses iba a estar en Asunción. Bueno, 5 años llevó la guerra, los últimos 3 del gobierno de Mitre y parte de los primeros 2 del gobierno de Sarmiento, ¿no? Entonces, y esto también se explica por la resistencia del interior argentino. Entonces uno dice, claro, si nosotros no la tomamos como una guerra civil, como dice Alberti, claro, aparecen como enemigos, aparecen como traidores a la patria, podríamos decir, ¿no? Pero en realidad, si uno la observa desde una perspectiva latinoamericana, observa que esa región del noroeste argentino, el litoral, claro, anhela un proyecto de nación más similar al del Paraguay y pudiendo establecer ciertos vínculos también en ese sentido. Claro. Podríamos decir, Juan, podríamos aventurarnos a decir que estas sublevaciones, no acuerdos del interior, sobre todo del norte de nuestro país, con la élite porteña, lo que ponía en jaque era ese deseo de la generación del 80 de sostener, generar una adhesión total y disciplinada a un proyecto que no significaba otra cosa que atraso y desconfianza para la gente del interior. Sí, tal cual, ¿no? Digamos, y incluso más, digamos, como es la generación, digamos, mitrista fundamentalmente, Claro. ¿no? Es decir, bueno, claro, esto también podríamos tomar a Alberti que nos da claves de interpretación. Alberti dice, claro, ¿cómo funcionaba la Argentina? Ahí como una gigantesca alcancía. Todas las provincias ponen su moneda, ¿no? En esa alcancía. Pero Claro. la única que tiene la llave es Buenos Aires. O Y el ahí está martillo el para romper el origen. chanchito. Sí, tal cual. Y ahí está el origen de la guerra civil, ¿no? Digamos, en ese sentido. Ahora bien, en el mismo momento que se da la guerra, en el mismo momento que el interior, digamos, este, eh, se insurrecciona, hay levantamientos en las provincias, etcétera, etcétera. También hay una generación ahí que coincide con esta etapa del mitrismo, ¿no? De esa generación que tiene las bases de la Argentina semicolonial, coincide, pero es contrapuesta, ¿no? Es una generación que también está en la década del 60, que tiene expresión, por ejemplo, no sé, en la figura de José Hernández, de su hermano Rafael Hernández, ¿no? Digamos, y de determinados personajes que se van a oponer, digamos, a la política mitrista y también se van a oponer a la guerra del Paraguay, ¿no? Entonces ahí también es interesante, hay un trabajo muy bueno de Dualde, que se llama Contra Mitre, y que rescata varias de las figuras, rescata como 50 personajes que constituyen parte de esta generación del 60, ¿no? Pero no la mitrista, sino esa contracara, donde aparece Navarro Viola, aparece Guido Spano, aparece Evaristo Carriego, ¿no? Aparecen estos, por ejemplo, Navarro Viola, Guido Spano, Andrade escriben libelos contra la guerra, escriben en diarios contra la guerra, digamos, tienen una acción importante, digamos, desde el marco de la pluma, sobre todo, contra la guerra, ¿no? Y en algún momento también
ponen o intentan deponer el cuerpo, ¿no? Como en el caso del bombardeo a Paysandú, en el cual la mayor parte no llega, digamos, porque cae antes la ciudad, ¿no? A pesar de la defensa heroica, ¿no? Pero algunos llegan, como el caso de Rafael Hernández, que es de los pocos sobrevivientes, ¿no? Claro. Juan, casi siguiendo tu relato y en lo que pude leer del libro, que confieso que lo leí muy rápido, ¿no? Porque ya te digo, la verdad es que lo descubrí a partir de la posibilidad de este contacto, me pareció excelente. Digo, uno puede pensar que sería interesante revisar la historia de tanto gaucho considerado matrero, caudillo considerado autoritario, sangriento, por lo menos en el NEA, ¿verdad?, en todo el norte, y que en realidad estaban jugándose una oposición a este tipo de modelo que se les venía encima a fuerza de sable y bala, ¿verdad? Sí, tal cual, digamos, ¿no? En gran medida, digamos, como el caudillismo, ¿no? Digamos, y las montoneras, el gauchaje, es la expresión de esa Argentina que el modelo semicolonial deja afuera, ¿no? Es decir, ese modelo semicolonial que importa mercancías baratas, ¿no? Que impone un ferrocarril en abanico hacia el puerto de Buenos Aires, ¿no? Se empieza a trazar en esa época. Ese ferrocarril bajaba con productos primarios, pero también luego volvía a las provincias con los productos manufacturados, arruinando la manufactura local que en cierto punto en la época de Rosas, a través de la ley de aduanas, había estado protegida, ¿no? Entonces, en ese marco, esas familias, esos gauchos quedan desocupados, quedan, digamos, sin ninguna posibilidad de sobrevivir más que ponerse en cierto punto a luchar conjuntamente con algún caudillo, algún referente que, elegido democráticamente, ¿no?, represente sus intereses, ¿no? Y tuvimos Claro. caudillos muy importantes, desde el Chacho Peñalosa, o en el caso de la guerra contra el Paraguay, la figura emblemática quizás sea Felipe Varela, ¿no? Digamos que lanza 2 manifiestos por la unidad sudamericana y al mismo tiempo, digamos, entabla una lucha por la unidad sudamericana y contra la guerra del Paraguay, ¿no? Cuánta actualidad esto que estás señalando, porque en realidad hablamos de fines de 1800 y hoy ha pasado tanto tiempo y parece que las cuestiones de fondo se siguen discutiendo, siguen siendo arena de disputa, ¿verdad? Porque uno piensa en esos gauchos que, como decís en tu trabajo, preferían enfrentarse al mitrismo, a pelear contra los que consideraban sus hermanos, y el poder central se impone y termina considerándolo no solo bárbaros, salvajes, sino responsables de su propia pobreza, ¿no?, de su propia suerte, y abriéndose al sistema de intercambio propuesto por los poderes dominantes, en aquel entonces era Inglaterra, hoy podríamos decir hay un mercado mundial, pero Estados Unidos, Europa. ¿Cuántas similitudes encuentra uno realmente con esta historia? Y también, qué bueno volver a pensar que para que se llegue a este punto, el imperio tuvo que utilizar todas sus malas artes y solo pudo arribar en virtud de un derramamiento de sangre brutal, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿Qué no es capaz el imperio? El imperio de turno, digamos. Tal cual, ¿no? Porque en gran medida uno podría decir, en gran medida la lucha de los pueblos sigue siendo la lucha por la construcción de una patria grande, ¿no? Digamos, del Claro. establecimiento de lazos, que son lazos que ya vienen en términos históricos, porque tenemos una historia compartida, lazos que vienen en términos culturales, porque tenemos una cultura compartida, un idioma en común, digamos, formas de ser, hacer, que son muy similares también en común, ¿no? Entonces, esa derrota, digamos, entre comillas, del proyecto de la emancipación, que va a lograr solo el proyecto de la emancipación política, pero no la emancipación económica, fundamentalmente por la segregación que planta Gran Bretaña, ¿no? O que fomenta Gran Bretaña con las élites locales, ¿no? Con las oligarquías o las burguesías comerciales portuarias, no implica que esa derrota sea definitiva, sino que ese sentimiento de unidad va a brotar
una y otra vez, ¿no? Entonces, en ese marco también es la actualidad, ¿no? Bien, Evidentemente, el destino de nuestras patrias chicas va en conjunto con el destino de la patria grande, ¿no? En claro. el Muy fracaso bueno. de no poder unirnos también se encuentra la causa de gran parte de nuestros problemas, ¿no? Eh, digamos, Bien, creo que sí. dejaste ahí un par de títulos que no van a salir en Clarín ni en La Nación, pero nosotros los tomamos. ¿Eh? El destino de cada una de estas patrias chicas va de la mano con el destino de la patria grande. No hay otra manera de concebir esto, ¿verdad? Así ha sido desde la época que nuestros próceres soñaron la independencia y la lucharon y la sufrieron. Y así continúa siendo. Juan, te hago una pregunta. Tu libro lleva el prólogo de un tal Fernando Lugo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo consiste? ¿Cómo se dio esto? Bueno, al compañero expresidente Fernando Lugo, no, yo le envié el trabajo, digamos, a partir de un intermediario y demás, y ahí entablamos, digamos, el vínculo se lo mandé a ver para que lo lea, a ver si le gustaba y si quería por ahí hacer unas palabras como introducción, como prólogo, a lo cual luego de leerlo aceptó muy gustosamente, y la verdad que hizo un prólogo que a mí me parece sensacional. La verdad que yo muy agradecido con el compañero por esas palabras que pone ahí al comienzo. Eh, Bien. Juan, y de mi parte, no sé si aquí los compañeros quieren agregar algo. Yo los estoy viendo en la pantalla acá repartida. Están todos atentos. Hay un silencio increíble aquí, como en las mejores de las situaciones de clase que Mario consigo docente aquí. Eh, Yo te diría que nos comentes también una cosita. Vos arrancás también el libro citando un par de frases que corresponden a distintos momentos históricos de la vida de alguien, de un argentino que en estos momentos es un personaje que tiene una autoridad, al menos espiritual, mundial. ¿Querés señalar algo sobre el particular? Sí, tal cual. Me parece que está muy bueno porque las palabras del comienzo, yo justo tenía acá un librito, son de Francisco, ¿no? Y un poco a propósito también, una de las frases pertenece a Bergoglio, ponemos, y otra a Francisco por el momento, Ah, digamos, en que las pronunció, ¿no? Es más, los compañeros de la editorial, ¿no? Que hicieron el libro, me dice, es la misma persona, me dice, unificamos en Francisco, le digo, dejarlo así para marcar que es una cuestión que Francisco tiene presente siempre a lo largo de hace años, digamos, ¿no? Hace excelente. años que la cuestión del Paraguay, digamos, aparece muy presente. También ahí debe influir seguramente la formación jesuita, ¿no? Recordemos ese vínculo Con de la ese zona camino guaranítica, jesuita con la cultura guaraní, guaraní. ¿no? Tal Claro, cual. claro. Entonces, digamos, ahí aparece en la frase, digamos, la reivindicación del Paraguay, sobre todo, además, el papel desempeñado por la mujer paraguaya, porque recordemos que al terminar la guerra, se muere, digamos, asesinado el 99,4% de la población masculina mayor de 20 años, más del 75% de la población total, ¿no? Y entonces, los sobrevivientes, si uno los mira, digamos, por si es masculino o femenino, mujer u hombres, observa que el 92% de los sobrevivientes son mujeres y mujeres mayores, digamos, podríamos decir, para sintetizarlo, abuelas. Y el 7%, 7-8% de hombres que quedan son niños en realidad, niños muy pequeños. Entonces, ¿cómo termina esa sociedad? Con niños y mujeres mayores. Uno observa ahí esa guerra de exterminio también, ¿no? Claro. Fundamentalmente. Entonces, hay un papel en la reconstrucción del Paraguay, de la mujer paraguaya, que es un poco lo que rescata también, entre otras cosas, de Bergoglio o Francisco, digamos, rescata también el rol de la mujer, ese rol, dice, heroico, central, ese papel, en uno del momento
dramático de nuestra historia, podríamos decir, ¿no? Entonces, Bien. esa reconstrucción del Paraguay cumple un rol central. Claro, la mujer con su rol de cuidado, de ternura, pero de esa fortaleza que caracteriza a la mujer paraguaya. Tal cual. El tal que va cual. simplemente de paseo o de compras a este Paraguay destruido, que nos ha legado esa terrible guerra infame, este sistema mundial perverso, lo que ve es una postal que es profundamente equivocada, ¿no? La lectura. Hay que ver el rol que ha cumplido la mujer en esa sociedad y que se ha ganado un lugar de privilegio, más allá de que parezca en algún momento que ocupa un lugar secundario por cómo cuida al varón. Pero ojo, que es una mujer, un ser de una fortaleza extraordinaria. Bueno, Juan, hay algo que no te pregunté. ¿Cuál es tu profesión? ¿Sos historiador de profesión? Yo en realidad soy sociólogo de la Universidad de Buenos Aires y luego hice una maestría en metodología de la investigación en la Universidad Nacional de Lanús, donde soy docente, y un doctorado en la Universidad de La Plata de comunicación, digamos. Bueno, o sea que caíste mal en la educación pública. Tal Por cual, razón. tengo un recorrido de toda la vida, digamos, desde la primaria hasta lo último. Bueno, y la gente que no te ve, aunque creo que por la voz se nota, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 35 años. Tengo. Muy bien. Quería decir con esto, amigos, amigas, no sé si mis compañeros acá querrán agregar algo, la satisfacción, la profunda satisfacción y la esperanza que nos llena ver jóvenes como Juan, como vos, Juan, que te estoy viendo aquí por la pantalla, que dedican su vida, su compromiso personal, profesional, a aportar elementos para poder comprender esta realidad que a veces nos parece agobiante, pero emprende superación. Esta esperanza que nos da esta especie de militancia intelectual que nosotros notamos claramente en vos, Juan, y que sin lugar a dudas está presente en un sector muy importante de nuestra juventud. De manera que de mi parte quiero agradecer, no sé si mis compañeros quieren agregar algo. Acá lo veo a Gustavo, que parece que se sale de la vaina. ¿Es así, Gustavo? No, o sea, no me salgo de la vaina. Simplemente lo que me ocurre es de que tenía, después de encontrar el aviso de la presentación del libro de Juan, con ese título de la cuádruple infamia, tenía grandes expectativas. Que por supuesto se han visto superadas esas expectativas por lo que escuché, por lo que percibí, por lo que reconozco tiene que haber trabajado Juan. Y a ello, eso que bien le pediste la aclaración de cuántos años, porque, a ver, historiador, hablando de la guerra del Paraguay, de la manera que lo escuchábamos, uno se imaginaba un historiador de eso de 70 años. Así que realmente gratificado y bueno, y por lo visto es poco el tiempo que tenemos para escucharlo y aprender con Juan. Y lo otro reconfortante es saber de que el planteo nuestro respecto, porque Juan no conoce, pero nosotros tenemos un bloque de historia. Y ese bloque de historia que es de efemérides, en realidad lo hacemos fundamentalmente para aterrizar de que la historia no está descolgada de la realidad que estamos viviendo. O sea, esa historia que en cierta manera debe ser eslabones para llegar a nuestros días. Bueno, de la manera que hoy tan sencillo explicó lo de Guerra al Paraguay, seguramente que ayuda precisamente a que sigamos en esa senda, porque la dependencia y la necesaria y definitiva emancipación de la patria grande seguramente que llegará y llegará de la mano de estudiosos y de comprometidos como Juan. Así que realmente muy satisfecho y estamos pasadísimos de los bloques. Juan me preguntaba cuánto vamos a hablar. 20 minutos, qué sé yo. Le digo, vale, no sé, si es necesario, un poco más.
El Así tiempo es una que, herramienta, bueno, aunque nos impone a veces el límite, ¿verdad? Pero vamos a poner el tiempo como herramienta, así nos pasamos largamente lo que teníamos previsto, pero bien vale, Juan, bien. Y mirá, te digo una cosita, nos acaba de llegar a uno de nuestros, al chat en vivo, Graciela Cohen nos dice, un gran profe y excelente persona. Ha de ser alguna alumna tuya, nosotros te estamos conociendo, pero desde ya certificamos esto que dice la amiga, le agradecemos su audiencia, y a vos, Juan, bueno, acá tenés amigos, acabamos de hacernos un amigo más, de verdad, compañeros en esto de soñar con la patria grande y buscar los vericuetos para poder aportar un granito de arena a esa construcción que sin duda nos excede. Y cuando andes por Reconquista o la zona, mira, chifla, no sé si conocés el silbido del pombero, que es una leyenda bien guaranística también, bueno, por hacer un silbido así, acá vamos a estar al pie del